Gracias a quienes se conectan de la Universidad de Antioquia, del programa de Pedagogía, pero también de las licenciaturas en Filosofía. Y también veo aquí colegas profesores, directivos, también veo de escuelas normales. Entonces, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Muchas gracias por conectarse. Bueno, muchas gracias también y repito mis gracias por la invitación, ¿no? A la sesión de hoy, ¿no? Ya se puede ver en pantalla, ¿no? El tema de la primera parte del tema de hoy, que voy a hablar de la teoría crítica en la teoría educativa, los diseños curriculares de Wolfgang Lafky, pedagogo alemán, muerto hace bueno, difunto hace unos 8 años, que sigue teniendo cierta importancia. No obstante, antes quería hacer un pequeño prólogo contestando o respondiendo a una petición que me ha hecho la coordinadora de este curso, Laura, ¿no? Referente a una definición de pedagogía y sobre todo de pedagogía crítica, ¿no? Entonces, yo he tomado un poco nota voy a improvisar un poquito sobre este tema, a pesar de que aparece ya, creo que exhaustivamente en la presentación de los dos pedagogos, ¿no? Que es mi intención de presentar en nuestra sesión de hoy. La que en el fondo es una petición que es casi imposible de atender, ¿no? Porque creo que hoy en día no es posible dar una definición totalmente eterna, duradera, estable de lo que es la pedagogía, ¿no? Por una razón creo que es muy fácil de entender, ¿no? Se trata de una disciplina académica bastante reciente, bastante novedosa, ¿no? Que todavía está en una fase de definición. Si hablamos de ciencias, disciplinas académicas universitarias establecidas hace mucho tiempo, al inicio de la fundación de las universidades, ¿no? Hablando de la Edad Media, ¿no? De la de Bolonia, etcétera, pues claro, había disciplinas que siempre estaban ahí, como la medicina, ¿no? En la medicina creo que hoy en día nadie estudia el tema de cómo definimos la medicina, ¿no? Y qué temas investigamos y qué métodos utilizamos, porque eso está establecido ya hace siglos, ¿no? Mientras que si queremos contestar esas preguntas referente a la pedagogía, pues ya es un poco más complicado, porque en cualquier definición que podamos dar, pues ya trasluce una cierta comprensión del objeto, de los métodos, etcétera, que puede ser muy diferente dependiendo de la definición que hagamos, ¿no? Supongo, yo creo que la mayoría de los participantes son estudiantes de primer año, ¿no? Supongo que siempre cuando hablamos de la definición de un concepto, el camino clásico para aclararlo es ir primero a etimología y segundo a la historia, ¿no? Etimología supongo que ya os habrán molestado bastante, ¿no? Viene del griego, como casi todos los conceptos académicos universitarios de nuestro espacio cultural, sobre todo en castellano. Palabra básica es el paidos, que es el niño, y el verbo gogain, o el agogo, que es más o menos el que iba al niño de la mano. Creo que el significado inicial era el esclavo que llevaba al niño a la escuela, ¿no? De la mano. Pero también una metáfora, una imagen muy, muy bonita, porque creo que también la pedagogía, como la medicina, pues tiene una pregunta fundamental, una pregunta básica, que sí es importante para los seres humanos, ¿no? Para su existencia, ¿no? En general, pregunta es, ¿cómo educamos a nuestras hijas e hijos, ¿no? ¿Qué hacemos para transmitir a lo que tienen que saber, las competencias que necesitan tener, etcétera? Y creo que desde que humanos saben hablar, estoy seguro que habrán hablado sobre este tema, ¿no? De cómo educamos a nuestras hijas y hijos, cómo le transmitimos nuestros conocimientos. Y desde que hay testimonios escritos, también ese es un tema de reflexión, ¿no? Ah, no quiero menospreciar a otras culturas más antiguas como la China o la India, por ejemplo. De ahí también estoy seguro que habrá autores que habrán escrito sobre cuestiones educativas. Lógicamente, mi marco de referencia, como el vuestro, es un poco la filosofía de la antigüedad. Ahí creo que mis compañeros en una de las primeras sesiones hicieron referencia, ¿no? Brevemente, para si vemos a los filósofos griegos clásicos, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, en todos los escritos que se mantienen, muchas veces no directamente, pero dicho sea de paso, sino de traducciones, ¿no? Del árabe al griego y latín,
Por eso vemos que ellos escriben, reflexionan frecuentemente de cuestiones educativas. Platón, por ejemplo, se conoce por estar a favor de una educación pública, gratuita para todos los niños, de las niñas no habla, pero para todos los niños, en común, ¿no? Una educación comunitaria para evitar las diferencias que podría haber si cada niño se educase en su casa, ¿no? Entonces es ya una primera idea de una educación comunitaria entre todos. Pero si después vemos un poco instituciones educativas que se han desarrollado a lo largo del tiempo, sobre todo la universidad en la Edad Media, pues hay que constatar que todavía no existió la pedagogía como una disciplina autónoma, independiente, claramente definida y separada de las demás disciplinas. Sino básicamente lo que era muy típico es cuestiones pedagógicas eran tratadas primero por los teólogos y después por los filósofos, ¿no? Y filósofos siempre hablaban, escribían sobre cuestiones educativas. Yo he leído hace poco y reconozco que a veces tengo ocupaciones de tiempo libre un poco, poco extrañas. Leí unos ensayos sobre Kant, ¿no? Con ocasión de su 300 aniversario. Creo que nació el 22 de abril de 1724. Y Kant también, cuando accedió a la cátedra, con edad ya madura, creo que tenía 40 o 41 años, pues una parte de sus obligaciones era dar lecciones sobre pedagogía. ¿No? Es decir, que no era un poco vamos, la ocupación principal de su actividad intelectual, académica ni nada, pero una parte de sus obligaciones era tener que dar lecciones sobre pedagogía. Kant al principio tampoco podía presentar sus propias ideas, sino ellos estaban como profesores universitarios obligados a transmitir los contenidos de manuales establecidos a los estudiantes, ¿no? Y como mucho podía dar sus propios comentarios, ¿no? Lo que él hizo en esta época. Pero eso seguía así y, hombre, no lo sé en todo el mundo, pues hubo ya a finales del siglo XVIII, concretamente en 1778, una cátedra de pedagogía que ocupó un nombre de nombre Ernst Christian Trapp, también se llamó Christian, no sé si es casualidad, ¿no? En la ciudad de Halle, que es el este alemán, es la primera cátedra que se dedicó solamente a la pedagogía. Después podemos observar, ¿no? Si vamos, hacemos un repaso muy rápidamente de la pedagogía ya entendida como ciencia, como disciplina académica, como materia que se enseña en instituciones públicas, pues que se despierte el interés sobre todo principios, mediados del siglo XIX. ¿Por qué? Porque la pedagogía, yo creo que ya lo dije en mi primera sesión, siempre está estrechamente vinculada a evoluciones sociales, al desarrollo de la sociedad y lo refleja hasta cierto punto. ¿Qué desarrollo tenemos en Europa, al menos en esta época? Claramente el proceso de la industrialización, ¿no? Y por lo tanto el esfuerzo de muchos estados, de muchas entidades, de establecer algo como una educación pública para una gran parte o incluso la mayoría de sus habitantes, ¿no? Por varias razones, ¿no? Una, por ejemplo, claro, si un oficio tradicional no requiere de mucho estudio teórico. Si un trabajador en una fábrica quiere manejar una máquina, ¿no? Pues por lo menos tiene que ser capaz de leer el manual y de contar lo que produce y de hacer operaciones matemáticas básicas. Y creo que otro sector que estimuló mucho en la evolución de la pedagogía eran los militares, ¿no? Porque, claro, armas militares eran cada vez más complicados y hacía falta de personas que eran capaces de leer las instrucciones de cómo se manejaban. Entonces ahí se puede constatar ya a principios del siglo XIX un cierto interés en modelos teóricos de pedagogía, ¿no? Que explican, que diseñan métodos de cómo enseñar algo eficazmente al alumnado. Y creo que ahí destaca también bueno, o por lo menos lo que yo conozco, un hombre del espacio cultural alemán, un suizo en este caso, que era Johann Heinrich Pestalozzi, que tenía un instituto en Suiza durante 20 años
que utilizó, entre otras cosas, para la formación del profesorado, al que acudían muchos de los que después se iban a convertir en grandes teóricos de la educación, ¿no? Pero todavía sin existir en estos años, ¿no?, un sistema o sistemas públicos de educación en los países europeos. Eso vino ya muy a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Eso más o menos donde empezaré un poco más tarde ya mi presentación de Wolfgang Klafki, donde empieza también la presentación del otro pedagogo que quiero presentar brevemente, Klaus Molnauer. Pues ya se desarrollan tendencias en la pedagogía que reclaman que sea considerada una ciencia independiente, autónoma, propia, con su objeto propio y sus métodos propios, ¿no? Que ya separándose de la filosofía, que era más o menos la disciplina madre hasta cierto punto que la podríamos considerar, ¿no?, que trataba las cuestiones relacionadas con la educación. Entonces, bien, después también creo que tenemos un poco más adelante, pues ya haciendo otro salto histórico un poco grande, uh, una propuesta de cambiar la denominación de la pedagogía en el ámbito universitario a ciencia o ciencias de la educación. Y lógicamente ahí trasluce también una comprensión novedosa, de la que voy a hablar un poco más adelante también, ¿no?, que se refiere a la introducción de métodos empíricos en el pensar sobre educación. Uh, Eso es algo que podemos observar en muchas ciencias sociales, ¿no?, que ellos intentaron, para ganar más prestigio, imitar, aplicar, diseñar unos métodos propios, pero orientados en aquellas ciencias que habían tenido tanto éxito como la física, por ejemplo, ¿no?, que han causado un desarrollo tecnológico increíble y muy rápido. Entonces la idea es que si imitamos estos métodos de las ciencias naturales, pues este mismo prestigio que han adquirido, pues lo podemos tener nosotros, ¿no?, con esta metodología. Uh, Yo utilizaré, eso ya lo ha visto, pedagogía y ciencias de la educación como ciencias de la educación como algo absolutamente sinónimo, porque yo creo que tanto el objeto de estudio como los métodos son iguales, ¿no? Yo no veo tanta diferencia, pero creo que es un comentario que hay que hacer, ¿no? Después, quizá otro pequeño comentario que me gustaría hacer sobre este tema es, si observamos un poco la evolución del pensamiento de las teorías sobre educación, de las que se han publicado, creo que se puede observar algo muy típico de esta disciplina, que es que hay siempre un movimiento de, que yo llamaría ampliación del ámbito de validez de la teoría y contradicción, ¿no? Es decir, si vemos todos los clásicos, y creo que habéis tenido un curso también sobre pedagogía clásica, o la habéis visto anunciado, pues podemos observar muchas veces que los primeros teóricos limitan bastante el público para lo que sus teorías tienen validez, ¿no? No sé si habéis escuchado ya algo de Rousseau, ¿no? Pero Rousseau habla de la educación de un solo niño aristócrata y sano por parte de un solo educador, en comillas, ¿no? Y él, todavía en su época, lógicamente, influido por esta época, dice, claro, no vale la pena educar a todo el mundo porque les meteríamos pájaros en la cabeza y después todo el mundo les gustaría aspirar a algo que en plan realista no puedo alcanzar, ¿no? Y después tenemos a alguien que han mencionado antes, como Pestalozzi, que dice que no, educación no tiene que ser solamente para un niño aristócrata, sino para todos los niños, y tiene que servir para mejorar la situación de cada uno, ¿no? Es decir, tenemos ahí el movimiento de la ampliación del ámbito de validez, ¿no? Y después otro movimiento, y ahí ya me voy un poco al segundo término, que intentaré, bueno, definir es demasiado, ofrecer algunas reflexiones relacionadas a lo de la crítica. Después vemos también en la pedagogía siempre había la observación de unas ciertas prácticas que se consideraban como no adecuadas y desarrollando modelos alternativos, ¿no? Quisiera recordar en este momento brevemente lo que estoy presentando en nuestra primera sesión. La primera sesión que tuviste es conmigo, nuestras escuelas alternativas experimentales de Hamburgo.
es el resultado de, sí, perdón, de ideas de la pedagogía de la Reforma que dijeron educación formal, institucionalizada en la época, finales del siglo XIX, dejaba de lado muchísimas características, competencias que un niño o una niña debería de desarrollar, ¿no? Todo el aspecto artístico, por ejemplo, el movimiento, capacidades motoras, etcétera. Entonces, lógicamente, desde esta contradicción de la intención de cambiar una práctica que se vio como muy estancada, como poco adecuada para desarrollar la personalidad plena de los niños, pues nació otro modelo, ¿no? Y venimos ya este segundo concepto, el de la crítica, que creo que también es esencial para la evolución del pensamiento sobre educación para el pensamiento pedagógico. Creo que lo muy típico en nuestra disciplina es que no existe algo como el cuerpo de conocimientos establecidos que tendrá una validez eterna, sino me temo que cada generación de pedagogos, de educadores, no tiene otra opción que realizar un análisis de las condiciones sociales en las que se encuentran, de las necesidades que las niñas y los niños tendrán probablemente en el futuro y adaptar sus propias metodologías de educación a lo que a lo que se deriva de este análisis, ¿no? Es algo que creo que es absolutamente imprescindible, ¿no? No existe algo como un conocimiento eterno en nuestra disciplina y creo que también los problemas simplemente cambian con el tiempo, ¿no? Hice un comentario al final de la última clase, ¿no? Reconozco que durante hace 100 años más o menos, lo que muchos pedagogos consideraban un problema era un exceso de autoritarismo, ¿no? Y todavía seguía, cuando yo estuve en la escuela primaria, ahí había un comportamiento autoritario y a veces violento de las maestras y los maestros que hoy en día es impensable, ¿no? Con castigos físicos y con unas reglas extremadamente rígidas, mientras que creo que hoy en día problemas educativos, tanto en la familia como en las instituciones, son diferentes, ¿no? Que no son estos. El exceso de autoritarismo creo que ha pasado la historia. Por eso después ya lo podemos hablar un poquito, ¿no? Pero conclusiones, yo creo que el conocimiento pedagógico se desarrolla también en algo como un diálogo, ¿no? Un diálogo eterno, continuo, que no va a terminar nunca, en el que hay que discutir, ¿no? Análisis de condiciones sociales y después cuál es la mejor acción pedagógica, educativa, ante estos fenómenos que estamos observando, ¿no? Ah, pequeño comentario sobre lo del término de crítica, que puede ser sustantivo y adjetivo también. Crítica ha cambiado un poco de significado a lo largo de la historia. Supongo que todo el mundo habrá escuchado hablar de la obra más conocida de Kant, ¿no es cierto? Porque voy con Kant hoy, será por el cumpleaños de hace tiempo, ¿no? La crítica, Inevitable. la crítica de la razón pura, ¿no? Por ahí crítica significa algo diferente bueno, al sentido con el que lo utilizamos hoy en día. Crítica en la época significa simplemente el intento de delimitar, ¿no? Lo que Kant intenta es simplemente definir qué es lo que podemos saber mediante el uso de nuestra razón y cuál es que no podemos saber, ¿no? Simplemente criticar era distinguir. Mientras que a lo largo de las últimas décadas o casi siglos, este sentido ha cambiado, ¿no? Si hablamos ahora de teoría crítica, y yo al principio hablaré muy brevemente de esta filosofía social, y crítica significa algo diferente, ¿no? Ahí expresa más o menos que algo que no nos parece bien, ¿no? Algo que se merece ser reconsiderado, corregido, porque tiene aspectos que no son positivos, ¿no? Entonces, claro, es un sentido bastante diferente. Y después le he dicho a Laura que le voy a hacer una pregunta o un comentario, ¿no? Yo cuando leí el título de la asignatura, ¿no? Lógicamente, la que me llamó un poco la atención el uso del plural, ¿no? De pedagogías críticas, ¿no? Con la S al final. Y me parece un poco, por lo menos, curioso, ¿no?
Curioso, ¿por qué? Porque de principio yo siempre suponía que existe una sola pedagogía, ¿no? Y una pedagogía crítica que puede tener después diferentes teorías críticas, ¿no? Como también he denominado esta sesión, teorías críticas de la educación, porque hay diferentes teorías, pero pedagogía en plural es por lo menos algo curioso, ¿no? Pero después también estoy muy consciente de que es imposible conocer las tradiciones académicas, intelectuales de diferentes países, ¿no? Ya os he avisado que estoy aquí también para aprender un poco, porque no conozco la historia de la pedagogía en Colombia, ¿no? He pensado quizá es un resultado de un uso un poco diferente al que yo estoy acostumbrado o estamos acostumbrados los europeos, que tendrá su justificación. Hay que hacer también un muy breve último comentario sobre situación, ¿no? de la pedagogía o las ciencias de la educación académicas como disciplina universitaria en la actualidad. De hecho, sí, yo creo que conozco la situación en dos países un poquito, ¿no? Tampoco del todo, porque eso es absolutamente imposible, pero ya entre estos dos países, entre Alemania y España, quizá Francia un poquito, hay una diferencia llamativa, ¿no? Por si lo analizamos un poco, en Alemania hay montones de catedráticos de cátedras de pedagogía, creo que son más de 1000, con personas muy especializadas, ¿no? Es decir, si, porque hace poco estuve trabajando en un manual de pedagogía social, si alguien es catedrático de pedagogía social, estudie este tema y no escribe sobre otros, ¿no? Y si alguien tiene una orientación metateórica en la teoría crítica, pues dialoga con gente que tiene esa misma orientación y casi ignora a los demás que tienen discursos diferentes, ¿no? Desde ahí se podría decir que es una disciplina altamente especializada y muy autorreferencial, ¿no? Se citan siempre los mismos a los mismos y casi nunca salen un poco de su propio circuito de discurso académico. Mientras que España, lo que, donde conozco la situación hace muchos años, la situación es un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, los que somos profesores de teoría, historia y la educación, pues escribimos de muchos temas diferentes, un poco por obligación, porque también estamos obligados a dar clases sobre muchos temas diferentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo he participado en un manual de pedagogía social, pero no es un tema exclusivo. Hace un poco más tiempo estuve escribiendo más, estudiando más teoría crítica de la educación y últimamente trabajo un poco más en el tema de la historia porque esas son las clases que estoy obligado a impartir, ¿no? Entonces de ahí esta, este sistema autorreferencial que considero típico para la ciencia de la educación de la pedagogía alemana, pues no existen tanto, ¿no? Y si vemos en mis compañeros, pues todo el mundo escribe un manual sobre historia, otro de pedagogía social, otro sobre didáctica, etcétera. Y este grado de especialización no existe tanto, ¿no? Ahora mi pregunta era, bueno, tengo dos casi y no sé si van a contestar las de los estudiantes, quizás se dirige un poco más a profesoras y profesores que estén presentes, ¿no? Primero, teniendo en cuenta esta distinción que acabo de mencionar, ¿no? Las características de la disciplina en un país y en otro, ¿dónde se colocaría Colombia en este caso, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco la evolución del pensamiento pedagógico en Colombia? No sé si me lo queréis contestar o si alguien que quiere intervenir un poco en sobre este tema. Creo que Juan Felipe, no me atrevo. No sé si puede habilitar el micrófono para que nos ayude con esta importante pregunta. Bueno, profe Julián, Qué pena si pueden repetírmela. ¿cómo ha sido, profe Roy, cómo ha sido la historia de la pedagogía en Colombia? Un Sí, sí, poco. básicamente. Si ahí tiene más características como la alemana, con un alto grado de especialización, ¿no? Con debates muy cerrados, ¿no? Discursos entre siempre la misma gente, o si es más bien como en España, una disciplina, bueno, una ciencia social muy abierta, ¿no? En la que la gente se manifiesta sobre los más diversos temas, pero sin hacerse demasiado especialista, tampoco porque no somos tantos, ¿no? No, no, ninguna de las dos opciones,
ni una disciplina con un carácter tan riguroso y con unos campos tan definidos y con una historia problemática y conceptual tan definida como en Alemania, aunque por ejemplo, la pedagogía de Herbart nos llegó por vía norteamericana, traducción Yui, al claro. inglés, etcétera, Mm, y tampoco en la versión española como ciencia social. La pedagogía en Colombia ha estado más asociada a la formación de maestros y maestras en las escuelas normales en el siglo XIX y en las facultades de educación en el siglo XX. De hecho, una de las definiciones al uso más frecuente que está determinada también en la ley, en las normas, es el de la pedagogía, es el saber del maestro sobre la enseñanza. Entonces, digamos que, por supuesto, los profesores de la Facultad de Educación no tenían una formación en pedagogía. Muchos provenimos de ciencias sociales. Yo estudié filosofía, otros estudiaron licenciatura o psicología o sociología o antropología. Pero esa es más o menos la situación. En Colombia la pedagogía está más vinculada como a la formación de maestros, a su praxis, y pues eso es lo que hemos querido corregir con la creación del programa de pedagogía para ampliar las perspectivas y problemas. Por eso este diálogo con ustedes, que tan generosamente lo hacen en el mes de agosto. Muchas gracias. Muy bien. Vale, pues entiendo entonces se parece un poco más a España, sí, porque aquí también creo que pedagogía está muy vinculada a lo que antes eran las escuelas normales, ¿no? Que ya han desaparecido. Pero muy bien. Muchas gracias. Bueno, como tenemos que tenemos tanto tiempo, si os parece, explico un poco lo que quería explicar sobre la teoría de Wolfgang Clark, que ya interrumpo para hacer diversas preguntas, ¿no? Si todo el mundo está de acuerdo. Pues aquí tengo un poco el índice, creo que no lo voy a leer para no gastar demasiado tiempo, son varios puntos. Ah, quizá primero un pequeño comentario, más bien en este caso más para el alumnado y no tanto para el profesorado presente, ¿no? Algo sobre la teoría crítica, ¿no? Y, claro, haré mucha referencia a lo largo de esta presentación y hay que resumirla muy, muy brevemente, ¿no? Que lógicamente yo creo que la teoría crítica ha producido toneladas de publicaciones. Yo en mi casa ya tengo media estantería con libros relacionados. Pues es una teoría de filosofía social que nace en los años 20 y sobre todo promocionado por intelectuales alemanes judíos, ¿no? De procedencia judía. Ah, tenían bueno, sí, la suerte, no sé llamarlo de alguna manera, que uno de sus representantes era un heredero de una gran fortuna, de un padre que había hecho negocios con Argentina, vendiendo trigo en Europa, y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, haciéndose muy rico, y dejó dinero a su hijo, heredó dinero a su hijo, que él lo invirtió en la fundación de una nueva universidad, ¿no? Que se localizó en la ciudad de Frankfurt y que tenía algo muy, muy particular, que no tenía una facultad de teología, ¿no? Que era la primera universidad alemana sin facultad de teología. Y todos los intelectuales que atrajo, que empezaron a impartir sus clases en esta universidad, pues eran, como he dicho, intelectuales judíos y que ofrecían sobre todo una interpretación neomarxista de la sociedad. No querían llamar su teoría marxista para no situarse políticamente al lado de los partidos existentes en la época. Entonces, lo de teoría crítica era más o menos una estrategia para camuflar la denominación de teoría neomarxista, ¿no? Hay varios protagonistas, aquí tenemos las fotos de dos, ¿no? De Theodor Adorno y de Max Horkheimer, que colaboran mucho tiempo. Tienen el exilio porque ellos, cuando los nacionalsocialistas tomaron el poder, fueron lo suficientemente inteligentes para prever los acontecimientos y se fueron, emigraron, pero con los fondos universitarios, con el dinero que tenían,
y para llegar a otros países, por lo menos ya con algunas opciones económicas de seguir con su actividad. Curiosamente, estos dos terminaron en Nueva York, no en Moscú, no en la Unión Soviética, que se podría haber imaginado que correspondía un poco más a sus ideas ideológicas, sino ellos se fueron al centro del capitalismo mundial, donde seguían trabajando en sus teorías. Aquí tengo una pequeña definición de teoría crítica, ¿no? Ahí se trata más o menos de una comprensión del ser humano en su condición social, ganando las categorías de esta comprensión desde la proyección de un estado social deseable, ¿no? Para criticar y negar condiciones negativas e injustas imperantes en el mundo, ¿no? Más o menos se llamaría una crítica neomarxista de la sociedad, el capitalismo, etcétera, y todos los fenómenos relacionados. Se lo podría llamar una teoría comprometida contra todas las formas de opresión, a favor de la libertad, felicidad y el orden racional de la sociedad, que también tenían sus seguidores, o que siguen teniendo sus seguidores. Aquí he puesto a dos muy conocidos, Herbert Marcuse, y uno, creo que el más conocido en la actualidad, Jürgen Habermas, creo que es el científico social más citado en el mundo, que acaba de cumplir 95 años, sigue vivo y sigue interviniendo muy ocasionalmente en debates públicos. Bueno, por lo menos yo he leído algo de él hace no demasiado tiempo. Y sigue teniendo algunos seguidores, a pesar de que hay que reconocer que esta corriente teórica tiene bastante más peso, menos importancia en la actualidad que lo tenía hace 40 años más o menos, ¿no? Es decir, que sigue teniendo sus representantes en la gente que lo discute. Algunos de los conceptos creo que se siguen aceptando porque se han incorporado a lo que se podría llamar un discurso público y discurso académico. Ah, pero este peso que tenía antes creo que lo ha perdido un poco, a pesar de que eso también es lógicamente discutible. Muy bien. Después, ya hablando del primer protagonista de la sesión de hoy, sobre Wolfgang Klafki, hay una pequeña reflexión porque todavía tiene cierta actualidad, ¿no? En primer lugar, pues es sorprendente, pero todavía sus teorías pedagógicas siguen causando algunas controversias. Una que encontraba hace no demasiado tiempo es que hay pedagogos que dicen que el hecho de que la legislación escolar de un land alemán, un land es algo como una, bueno, comunidad autónoma, se llamaría en España, Colombia, no sé la dónde, son como una provincia más o menos, ¿no? Con bastante independencia, autonomía cultural y educativa. Y estos dicen que uh, estas regiones, estos Länder, que han fundamentado su legislación escolar en la didáctica crítico-constructiva, tienen peores resultados de su alumnado en PISA que los de otras zonas. No, el PISA es, si no me equivoco, el Program for International Student Assessment. Es, creo que, no sé si Colombia ha participado, supongo que sí, que es más o menos unas pruebas que se hacen a jóvenes de 15 años, ¿no? En todo el mundo, y siempre miden sus competencias en diferentes materias, ¿no? En matemáticas, ciencias naturales y después en lengua, ¿no? Siempre cambian un poco el enfoque. Y el primero que se hizo, ya no me acuerdo exacto el año, tiene que haber sido hace 15, 20 años ya, pues algunas zonas alemanas tienen resultados bastante negativos, ¿no? Y algunos dicen que es, claro, porque ahí se aplica esta didáctica crítico-constructiva que es supuestamente dirigida al pensamiento autónomo del alumnado, pero después no tiene en cuenta en un grado satisfactorio suficiente la transmisión de estas competencias básicas, ¿no? En cuestiones como lectura, matemáticas, ciencias naturales. Por otra parte, también se puede observar que sigue habiendo algunos pedagogos intelectuales que siguen publicando investigaciones didácticas que
que se fundamentan en reinterpretaciones de los conceptos de Klafki, es decir, que tiene una corriente contraria, que sí sigue haciendo estudios didácticos, que acabo de ver dos, que uno es sobre Klafki en las matemáticas, ¿no? De desarrollo de la comprensión de conceptos fundamentales, que eso es muy, muy típico de Klafki, que siguen trabajando inspirándose en estas teorías. También creo que esta actualidad se fundamenta en el hecho de que él sí fue el protagonista de todos los cambios paradigmáticos importantes que se produjeron en el campo de la ciencia de la educación desde los años 1950. Y un poco tengo que limitar, ¿no? El significado de esta declaración, sobre todo en la zona de cultura alemana, ¿no? Es decir, en Centro Europa, Alemania, Austria, Suiza, etcétera, con quizá un poco menos efectos en otros países, ¿no? Pero todavía, bueno, lo vuelvo a repetir al final, muchas publicaciones de Klafki o un debate muy profundo, por lo menos en España no lo he encontrado. Después Colombia parece que sí hay algunos trabajos que se han publicado recientemente o se menciona a veces, quizá un poco diferente, o en España, por ejemplo, se le trata muy poco, ¿no? Pues bien, ¿cuáles eran estos cambios paradigmáticos en los que Klafki participó? Primero, él estudió con los representantes más destacados de la pedagogía entendida como ciencia del espíritu, lo que en alemán se llama la Geisteswissenschaftliche Pädagogik, ¿no? Un poco difícil, hasta para mí un poco difícil de pronunciar, ¿no? Después él apoyó lo que se llegó a llamar el giro realista, ¿no? La reivindicación de incorporar métodos empíricos en las ciencias de la educación. Y después, por lo que más se le conoce es, a partir de los años 70, ya incorporó conceptos de la teoría crítica de una manera bastante creativa en sus trabajos. Creo que uno de los trabajos más emblemáticos de esta época es uno titulado Ciencia de la Educación como teoría crítico-constructiva, hermenéutica, empirismo y crítica de la ideología de 1971. En este trabajo, Klafki captó y expresó la demanda por una profunda reestructuración social que empezó a surgir no solamente en Alemania, yo creo que, bueno, por lo menos en todo el mundo occidental, ¿no? Por el 68 lo estuve mencionando en nuestra primera sesión, que era importante en Francia, donde tuvo mucho impacto, pero también surgió de Estados Unidos, de la protesta contra la guerra de Vietnam, tenía efectos en España en la forma de la protesta contra la dictadura de Franco, que todavía estaba en el poder en esta época. En Colombia lo ignoro, pero supongo que habrá tenido también algunos fenómenos relacionados, ¿no? Con este levantamiento general. Y además, él también supo relacionar estas grandes cuestiones por una democratización de la sociedad, de la superación de estructuras autoritarias tradicionales, con problemas prácticos de la escuela. Pues si vemos un poco su biografía, pues él nació como hijo de un profesor de instituto, su mujer en 1927 en Prusia Oriental, y se decidió siendo bastante joven, de que iba a ser profesor, ¿no? Eso hay que reconocérselo. Y estudió primero 2 años en una Pädagogische Hochschule, que es algo, creo que parecido a una escuela normal, ¿no? Que simplemente traducción sería como universidad pedagógica, pero no estaba localizada en las universidades, ¿no? Esa tenía una estructura propia. Y después se hizo profesor en una Volksschule. Volksschule, traducción literal, sería escuela para el pueblo o escuela popular, que esto simplemente era una combinación entre educación primaria, es decir, 4 años de primaria, y después creo que eran 4 más, 6 años de educación secundaria, pero básica, ¿no? Un poco no llevando a ningún tipo de estudios superiores. En esta época temprana de su labor, ¿no? Como profesor, pues él diseñó conceptos pedagógicos relacionados con lo que en castellano se llama la escuela nueva, ¿no? En alemán la Reformpädagogik, ¿no?
Los nombres difieren un poquito, pero las ideas básicas que están detrás coinciden bastante, ¿no? Después él continuaba sus estudios de pedagogía en Göttingen, o en Göttingen en alemán, con Erich Weniger, que aquí tenéis una imagen de él a la izquierda. Y siempre declaró que Weniger, gracias a Weniger, llegó a entender el significado central de la categoría de la historicidad y del pensamiento histórico en la pedagogía y la problemática del currículum. No, Weniger ya es una, bueno, no voy a hablar mucho de él, una figura un poco controvertida porque era un defensor de la pedagogía militar durante el nacionalsocialismo y también publicó en esta época escritos claramente antisemitas y muy a favor de los nacionalsocialistas, porque un aspecto de su biografía que después no reflejó ni mencionó en su actividad después de la Segunda Guerra Mundial en esta universidad, lo que por otra parte es típico para muchos de los representantes de la pedagogía entendida como ciencia del espíritu, ¿no? Desgraciadamente. Otra influencia, este hombre, por ejemplo, no tanto el Theodoret, que este incorporó también el método dialéctico en su teoría de la pedagogía, que lo entendía como ciencia del espíritu, ¿no? Un trabajo muy famoso de Theodoret se llama lo que wachsen und wachsen lassen, que significa crecer y dejar crecer, ¿no? Es decir, él desarrolla toda una teoría desde la distinción entre el concepto educativo de dejar al niño en paz, ¿no? En el sentido de resort, ¿no? De no influir, dejar que se desarrolle solamente, y después de influir intencionadamente en su evolución, ¿no? Produciéndose siempre una tensión dialéctica, ¿no? Entre estos dos tipos de fenómenos. Dicho de paso, Weniger estaba poco convencido de los estudios de Clark y Conley porque se vieron un poco como competencias, ¿no? También es curioso que defensores de este enfoque, ¿no? De la geisteswissenschaftliche Pädagogik, creo que nunca llegaron a tener un papel muy importante fuera del espacio cultural alemán, que era algo típico Alemania desde los años 20 hasta los años 1960, pero ahí en este espacio sí predominaron el discurso pedagógico. La que yo tampoco puedo explicar o no he encontrado estudios que explican de cómo se generó el predominio de este tipo de discurso pedagógico en Alemania, ¿no? Probablemente, y ahí vamos siempre una explicación, quizás suena un poco estereotipo, pero probablemente tiene algo que ver con particularidades de la tradición académica alemana, ¿no? Como la comprensión de la cultura alemana como algo opuesto a la civilización francesa o el capitalismo anglosajón, algo muy propio, ¿no? Porque también empezaron ya un poco antes de la Primera Guerra Mundial, que era un poco un punto de inflexión en el pensamiento de muchos de sus representantes. Y también era no sé, lo podemos debatir, no sé, quizás después o en otro momento, que tampoco era una teoría muy incómoda, ¿no? De principio nunca destacó por una crítica de condiciones políticas existentes, sino muy bien al contrario, la mayoría de sus representantes pues exigían en sus teorías pedagógicas que el alumnado no se adaptase a las situaciones existentes, a aprender a obedecer, por ejemplo, de ser buenos ciudadanos, antes durante la monarquía, de adorar al emperador y después a las autoridades existentes, por lo que tampoco era una teoría, digamos, muy resistente a la dictadura nacional socialista. De distanciamiento claro, creo que no había ni un solo representante. Yo, si me acuerdo bien, de 12 catedráticos que hubo en 1933 de pedagogía, solamente uno perdió su cargo, ¿no? Que era socialista, un tal Wilhelm Rein. Y todos los demás que se quedaron con sus cátedras y quizá no estaban totalmente de acuerdo con algunos de los ideas de los nacionalsocialistas para que tampoco llegaron a protestar, y al menos no públicamente, ¿no? Yo he estudiado un poco más la biografía de uno de los representantes, de un tal Wilhelm Flipner. Él, por ejemplo, también mantuvo su cátedra,
Es verdad que publicó un libro en la época en la que diseminó una idea que era contraria, totalmente contraria a la ideología nacionalsocialista, pues defendió la educación de lo que él llamó los minusválidos, ¿no? Que lo que llamaríamos personas con diversidad o con un hándicap, etcétera. Eso no correspondía, pero por lo demás, en lo que se refirió al amor a la patria, estas cosas, ¿no? A la supremacía de la raza alemana, etcétera, y fue bastante en concordancia, ¿no? con la política oficial de los nacionalsocialistas. Muy bien, dejando este tema aparte, pues, características de este tipo de pedagogía son también, según Klafki, las siguientes. Primero, la aclaración de la relación entre la teoría y la práctica, ¿no? Que es un poco una cuestión clásica de la que reflexiona la pedagogía siempre, ¿no? O sea, más o menos la intención de este tipo de pedagogía era de transmitir una conciencia más clara de su situación a los prácticos, a los profesores, ¿no? Claro, la metodología surge o sale del conocimiento cotidiano, después exige que se desarrollen categorías de comprensión de lo que se hace para comprender mejor lo que se hace y después, en un movimiento circular, volver con los nuevos conocimientos al problema de antes y volver a analizarlo, ¿no? Más o menos es una de las metodologías de la pedagogía entendida en este sentido, ¿no? Después, algo que Klafki sigue también defendiendo, que es la autonomía de la pedagogía. De principio, tenía la tarea de defender los intereses de niñas y niños y jóvenes en contra de las pretensiones de poderes políticos, sociales y culturales. Ahí, sin embargo, habría que comentar lo que he dicho antes, ¿no? Por ejemplo, durante la época del nacionalsocialismo es un poco cuestionable si este tipo de pedagogía ha cumplido con esa teoría que le asigna Klafki, ¿no? Después se trata de comprender la realidad educativa, todas las teorías pedagógicas como fenómenos históricos. De hecho, creo que, vamos, tampoco conozco todo, pero una parte de la literatura que conozco que han publicado representantes de esta tendencia se dedica sobre todo a la interpretación de obras clásicas de pedagogía, ¿no? De que hay muchísimos libros interpretando a Pestalozzi, a Herbart, incluso a Rousseau parcialmente, ¿no? Es decir, que esta se entendía la disciplina sobre todo en el sentido de dar una interpretación a escritos, a los clásicos que se referían a la pedagogía, ¿no? Después, este tipo de pedagogía tiene que entender una comprensión científica de los fenómenos educativos mediante la hermenéutica. No lo voy a poner en esta clase. Si me buscáis un poco en YouTube, pues hay un vídeo en el que explico esta metodología. Y Klafki también dijo que la hermenéutica se puede comprender una teoría de la convivencia humana y comunicación intersubjetiva que podría contribuir al desarrollo de una ciencia del sujeto, ¿no? Es decir, que él, incluso cuando realiza la transición a una comprensión más crítica de la pedagogía, pues sigue defendiendo algunos de los principios fundamentales de la pedagogía entendida como ciencia del espíritu. Después, en 1954, todavía una fase bastante temprana, pues Klafki define diferentes niveles del pensar pedagógico. Él habla de un pensar pedagógico inmediato, en primer nivel. Después, un pensar metódico que clasifica las materias, que sería un segundo nivel. La didáctica, el tercero. Y la filosofía de la educación como cuarto nivel. Y asigna a la filosofía de la educación la tarea de definir una estructura intemporal de la educación, algo que creo en la actualidad ya está bastante superado. Yo recuerdo lo que dije al principio de pedagogía y educación, siempre es algo temporal, ¿no? Y ahí creo que no vamos a encontrar muchísimos aspectos intemporales, ¿no? Y también dice que el núcleo de la relación pedagógica, relación entre educador y educando, es la responsabilidad del educador para con el niño y su camino hacia la humanidad, ¿no? En esta fase temprana de su carrera,
la reputación académica de Klafki se fundamenta sobre todo en sus publicaciones sobre el pensamiento didáctico. Él mantiene el concepto clásico de Bildung y eso es muy difícil de traducir. Supongo que ya lo habréis encontrado varias veces, ¿no? en otras clases, para denominar el objetivo pedagógico más importante, ¿no? Quizá para mencionarlo muy brevemente, ¿no? Bildung, una quizá traducción directa sería formación o formación y educación, y como todas las palabras que terminan en ion, ¿no? El en alemán tiene lo mismo, ¿no? Que denomina simultáneamente un proceso y el resultado de este proceso, ¿no? Que es muy dialéctico, y más o menos se refiere al proceso de la formación de una persona completa en todos los sentidos, ¿no? Y el resultado de este proceso. Quizá uno de los teóricos más importantes de este concepto es Humboldt, que viajó, no el que viajó por Latinoamérica, sino de su hermano, de Guillermo, que inventó la universidad moderna, en la que también dijo que, por ejemplo, o definió el papel del profesor universitario como el papel de alguien que no simplemente tiene que impartir clase, de diseminar su conocimiento a sus estudiantes, sino que tiene que investigar, ¿no? Y ser siempre investigador y profesor a la vez, y formar, incitar a sus estudiantes a que se conviertan también en investigadores, no en personas que aprendan contenidos de memoria o conocimientos de memoria como en la Edad Media, ¿no? Los, los dogmas de la Iglesia Católica, sino que tienen que encontrar su propio camino a través de la investigación de diferentes fenómenos, porque solamente así uno podría llegar a ser una persona completa. Después he dicho de estas publicaciones sobre la didáctica, pues lo más importante son los diferentes pasos en el análisis didáctico que se sigue parcialmente realizando, quizá un poco modificado en las escuelas actuales. Primero, Klafki nos dice que es importante preguntar por la representatividad de los contenidos, ¿no? El contenido que presentamos tiene que ser representativo de algo. Después, la segunda pregunta, la relación del contenido con la época actual, ¿no? Hay que examinar si el tema que se elige para dar la clase tiene algún significado en el mundo de la vida de los jóvenes. Solo si es así, si se confirma o se responde afirmativamente a esta cuestión, se puede elegir el contenido correspondiente. Después hay que tener en cuenta la perspectiva del futuro, de qué significa el tema elegido para el futuro del alumnado, la estructura específica del contenido, ¿no? ¿Qué se puede aprender cuando el alumnado se ocupa con este contenido que se presenta? Y después lo último, que el contenido sea comprensible y claro, ¿no? Solamente si el alumnado entiende lo que se les presenta, el contenido puede tener sentido, ¿no? Básicamente, el último fin de este diseño del análisis didáctico consiste en colocar las cuestiones de selección, cualidad, estructura y los contenidos de la formación de la Bildung en el centro de la preparación de la clase. Este diseño de Klafki creo que lo podemos llamar innovador, ¿no? Que es algo que así no se había publicado antes ni defendido antes, pero todavía claramente apoyado en los principios fundamentales de la pedagogía entendida como ciencia del espíritu. Esto cambia un poco más tarde, ¿no? A lo largo de los años 60, creo que ya lo he mencionado varias veces, ahí se produce una profunda crisis de legitimación de la sociedad, ¿no? Del Estado y algo que tuvo un papel decisivo en la transformación de la ciencia y la educación alemanas, por lo menos a finales de los años 1960, ¿no? ¿De qué se derivó esta crisis de legitimación? Pues lógicamente tenía algo que ver con la historia alemana de la época,
con el fin de la dictadura nacional socialista mediante bueno, la derrota en la Segunda Guerra Mundial de la Alemania Nacional Socialista, pero después muchos jóvenes se dieron cuenta que en el fondo las mismas estructuras sociales autoritarias que exigían obediencia, que no pedían a nadie que reflexionara, que pensara por sí mismo, siguen existiendo incluso después del fin oficial de la dictadura. Y eso era por lo menos en Alemania una de las razones por que se levantaron sobre todo los estudiantes, ¿no? También hubo otros acontecimientos, acabo de mencionar, he dicho antes, la guerra de Vietnam, ¿no? Que causó protestas en muchas partes del mundo, o también algunos fenómenos más bien locales, ¿no? Como una dictadura semifascista en España, ¿no? La de Francisco Franco, que sigue existiendo, o también en otros países, en Grecia también había dictadura. Desde los años 60, incluso muchos países europeos no disfrutaban de regímenes muy democráticos, ¿no? Alemania estaba partida, eso supongo que lo sabréis, ¿no? En otra parte occidental, que era más grande, que ocupaba 3/4 partes, y una parte oriental que estaba adherido al bloque soviético, al Pacto de Varsovia, ¿no? Y después podemos constatar que en esta época he puesto una foto de una de las múltiples manifestaciones en la época, que había una gran parte que exigieron la democratización de la sociedad, ¿no? Entonces se transfirió esta exigencia social al campo académico, al campo de la ciencia y la educación, en el sentido de que se empezó a exigir la investigación de las condiciones para esta democratización progresiva. Y es en este momento que muchos intelectuales redescubren la teoría crítica, ¿no? De la que mencionaron al principio una teoría de los años 20 y 30, diseñada en gran parte en el exilio. Esta gente volvió en los años 50 a Frankfurt, por ejemplo, les costó un poquito, pero así se redescubrió esta teoría y se utilizó como una herramienta intelectual, ¿no? Para dar una vuelta, para reformar las ciencias de la educación, la pedagogía clásica y tradicional. Según Klafki, ¿no? Y ahí está ya en esta época de transición, tenéis que comentar, y no lo hago, bueno, no con el afán de criticarlo un poquito, desde él empieza a incorporar estos conceptos cuando tiene su propia cátedra, especialmente mientras que él dependía de otros catedráticos, pues no publicó teorías en este sentido, solo cuando tenía esta independencia garantizada, ¿no? Con el papel de un catedrático de universidad, pues empieza a incorporar esta teoría crítica en sus propias reflexiones, ¿no? Él dice que la teoría crítica y la ciencia de la educación crítica tienen en común la idea del entrelazamiento dialéctico entre las posibilidades personales de autodeterminación y codeterminación y la evolución de las condiciones en los campos económicos, políticos, sociales y culturales. Suena un poco complicado, pero básicamente lo que él nos quiere decir que es los individuos dependen de las condiciones históricas y sociales, pero simultáneamente influyen en ellas, ¿no? Es decir, que nosotros somos personas históricas, no hemos elegido ni dónde nacimos, ni en qué condiciones, etcétera, pero podemos adquirir conocimientos que nos ayuden a analizar estas condiciones y llegar a ser lo suficientemente independiente para influir en ellos, ¿no? Que somos también no solamente sujetos pasivos de la historia, sino también sujetos activos, ¿no? Los que podemos influir, ¿no? Creo que es un pensamiento bastante importante que sí comparte y defendería también, ¿no? Y después llega a la conclusión que liberar las posibilidades de intervención del individuo en el proceso educativo es el objetivo central de una teoría educativa crítica, ¿no? Lo que él quiere crear en el proceso educativo son individuos conscientes
de su situación y capaces de intervenir, ¿no? La obra más emblemática, creo que no, eso no la he mencionado antes, que publica en esta fase de transición de su teoría, es el curso radiofónico Ciencias de la Educación, una introducción que se emitió y publicó a partir de 1970. Era bastante curioso. Años 1970, por ejemplo, todavía no todo el mundo tenía televisores en su casa. Es decir, la radio era un medio de comunicación bastante importante. Yo ya era niño en la época, yo me acuerdo que muchas veces escuché, bueno, noticias no tanto, pero escuché algunos programas en la radio, algunos diseñados especialmente para niños. Había teatro auditivo, decirlo de alguna manera, no radio, novelas que se escuchaban. Existían ya, empezaban a existir las teles, pero en blanco y negro, con un canal y empezaban tarde, terminaban pronto, ¿no? Entonces era un medio de comunicación bastante más importante. Él emitió un programa hablando de diferentes problemas educativos de su época y simultáneamente publicó un libro en 3 tomos, ¿no? Que recogió estos temas. Aquí a la derecha tenéis la portada, ¿no? de primer tomo de esta serie de libros. Él resumió el objetivo de estos 3 tomos como el de rediseñar la ciencia y la educación como teoría crítica, recogiendo de esta manera claramente las aspiraciones políticas de una gran parte de los jóvenes alemanes, ¿no? Y aboga por un cambio de la praxis pedagógica orientado, y esos son criterios muy fundamentales suyos, ¿no? Por eso lo he puesto aquí en cursiva, de madurez, de autodeterminación, de libertad, democratización y emancipación. Último también es una palabra clave en este contexto. Y aquí tengo una cita de esta obra, ¿no? Él dice que la reflexión consecuente sobre la posibilidad de conseguir la autodeterminación, la emancipación y la felicidad para cada individuo lleva la teoría crítica a la idea de que esta posibilidad existe solamente en una sociedad con las estructuras correspondientes. Por lo tanto, la ciencia de la educación, en el sentido de la teoría crítica, tiene que convertirse en crítica de la sociedad, ¿no? Ahí vemos cómo él relaciona claramente educación con un concepto crítico de la sociedad, más o menos en el sentido de la teoría crítica clásica de esos teóricos que he mencionado al principio. Pues poco tiempo después sigue otra publicación que él, se titulaba La ciencia de la educación como teoría crítico-constructiva, hermenéutica, empírica, crítica de la ideología, en la que defiende algo que, bueno, no sé si lo ponemos a discutir, podemos hablar de estas ideas. Por él defiende una combinación de hermenéutica, empírica y crítica de la ideología como la síntesis necesaria de 3 enfoques metodológicos en la ciencia de la educación que se condicionan mutuamente, ¿no? También vemos un poco su entrenamiento en el pensamiento dialéctico. Él dice la empírica, es decir, que los experimentos, a lo de definir ciertos fenómenos con, números que permiten la comparación, que permiten la conclusión sobre la eficacia de ciertas medidas, necesita claramente a la hermenéutica para desarrollar sus hipótesis. Es decir, sin hermenéutica, sin reflexión filosófica, pues no se puede diseñar un experimento, ¿no? Y también para la evaluación de los resultados. Tanto como la hermenéutica necesita el complemento de un análisis de las condiciones político-económicas y la crítica de la ideología, si no quiere limitarse a la conservación de las condiciones reinantes. Este es un aspecto que he mencionado antes, hablando de la pedagogía entendida como ciencia del espíritu, que en principio tenía una cierta tendencia a partir de las condiciones existentes, exigir del alumnado su adaptación a estas condiciones, no
reflexionar críticamente sobre ellas, sino simplemente adaptarse, y no llegaba nunca a criticar ciertas condiciones sociales, ¿no? Un segundo punto que también era muy típico de este tipo de pedagogía es que difundían, tenían muchísimas teorías, reflexiones teóricas muy bonitas, pero nunca se molestaron en comprobar la eficacia de estos métodos, ¿no? Es decir, que ellos proponían ciertos métodos educativos de cómo desarrollar un tema, etcétera, pero después de medir simplemente si un método era eficaz o no, eso no entraba en sus reflexiones, ¿no? Mientras que Klafki sí exige que tiene que ser una combinación de esas metodologías que da sentido a una pedagogía moderna o una ciencia de la educación. Después lleva estas teorías, o casi metateorías, ¿no? Al campo un poco práctico. Eso está muy típico de él, que por un lado nos ofrece reflexiones teóricas bastante complejas, por otro intenta también después de poner en práctica estas reflexiones teóricas en proyectos concretos, didácticos concretos, medidas educativas concretas. Ahí participa, y no me acuerdo quién financiaba el proyecto, pero tenía financiación no solamente pública, también de alguna fundación de la industria, ah, y realiza esta nueva concepción ah, que él denomina la investigación-acción en el proyecto de la escuela primaria de Marburgo, ¿no? Introduce innovaciones que tienen los siguientes objetivos. Primero, capacidad para enfrentarse crítica y productivamente al ambiente material y social, ¿no? Alumnado. Capacidad de autogestión y autocontrol del proceso de aprendizaje. No solamente aprendizaje dirigido, no aprendizaje dirigido, sino algo que sale de los intereses del propio alumnado. Y después la capacidad para el aprendizaje social consciente. Este proyecto elaboró numerosas ayudas didácticas para profesores, pero eso tenía que mencionarlo, por lo menos según clase, que muchos participantes, parece que el proyecto desilusionaba un poco al profesorado. Es decir, que los resultados obtenidos no justificaban los recursos invertidos. Y de hecho es algo que creo que muchos maestros han llegado a observar en sus propios esfuerzos educativos. Trabajar con proyectos muchas veces causa muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo en fuera del horario normal, y después a veces los resultados del aprendizaje quizá no son no destacan tanto, ¿no? Es decir, que quizá, por lo menos lo que Klafki dijo, resultado entre esfuerzo realizado por parte del profesorado y resultado obtenido no era óptimo, ¿no? Por lo que también nos dice que este método de la investigación de acción no es una metodología revolucionaria de la ciencia crítica de la educación, por lo que recomienda o concluye que habría que definir la relación entre el desarrollo centralizado y descentralizado de los currícula de otra manera, como una relación de interdependencia abierta, como un proceso continuo de interpretación, corrección y evolución recíprocas. Es decir, que al final dice que no es tan mala idea si maestros o profesores de escuela también utilizan materiales que que ya existen y no inventan una metodología nueva, revolucionaria para cada contenido, para cada competencia que quieran transmitir a su alumnado. Los principios de su didáctica crítica constructiva definen como sigue. Primero, como capacidad de autodeterminación, son las relaciones personales propias en la vida y son las interpretaciones de tipo humano, profesional, ético y religioso. Como capacidad de cogestión, la segunda palabra clave en este contexto, en cuanto cada uno tiene el derecho, la posibilidad, la responsabilidad a moldear las relaciones sociales y políticas que tenemos en común. Y como último, como capacidad de solidaridad, en cuanto el propio derecho de autodeterminación y cogestión puede justificarse exclusivamente
si no está solamente ligado al reconocimiento, sino al compromiso activo con aquellos cuyas posibilidades de autodeterminación y cogestión no se conceden o se limitan a causa de las relaciones sociales, la retención de privilegios y las limitaciones o represiones políticas, ¿no? Es decir, que este último punto también es bastante importante en la teoría de Clark, que último fin es que su alumnado sea también capaz de solidarizarse con la gente menos privilegiada que ellos mismos, ¿no? Hay muchas veces, no, quizás hacemos una pequeña interrupción en este punto, pero él también dice que hay que trabajar sobre todo con problemas claves de la sociedad que afectan al alumnado. Ahora, esa ya es una pregunta que me gustaría hacer un poco más a los participantes jóvenes, ¿no? En esta sesión, ¿no? Ahora mismo, si hablamos de problemas claves de la humanidad, ¿no? Un concepto ya un poco muy amplio, ¿no? Um, Según vuestra visión del mundo, ¿no? Pues yo, claro, tengo la mía, siendo un poco mayor, ¿no? ¿Cuáles pensáis que son actualmente los problemas claves de la humanidad, ¿no? Que habría que tratar con el alumnado y para el que habría que encontrar, bueno, por lo menos propuestas de soluciones. Si alguien quiere participar un poquito. Hola, buenos días. Sí. Bueno, gracias de nuevo pues, por la presentación. Buenos días y buenas tardes. Yo me vengo haciendo esta pregunta desde hace rato y para mí es clave para nosotros, estudiantes de pedagogía y o interesados en los asuntos educativos. Y la pregunta clave para mí es la relación con el conocimiento. Hoy que tenemos respuestas fáciles, donde la invitación que se nos hace desde los lineamientos que vienen de afuera es a enseñar por competencias, a la evaluación por resultados y además con la presencia innegable de tecnologías, ahora actualmente pues con la inteligencia artificial, entonces me vengo haciendo la pregunta desde hace rato, ¿cuál es la relación con el conocimiento? Y esto lo llevo además a, a las crisis que están viviendo hoy las universidades, en general la educación superior, pues porque las matrículas para pregrados están bajando. En ese orden de ideas, insisto en mi pregunta por la relación con el conocimiento. ¿Qué estamos entendiendo hoy por conocimiento o eso como, o sea, parece ser que conocer, que aprender ya no es divertido, que la curiosidad además es sancionada porque ya hay una respuesta inmediata por un chat o una pregunta, algún buscador y ya estuvo y hasta ahí llegó la curiosidad. Bueno, esa es. Vale, muchísimas gracias. Carolina, ¿te llamas? ¿No? Sí, Carolina. Pues, sí, Ay, muy bien. ahorita activamos cámaras cuando Eh, intervengamos, perdón. Hace Muy falta. bien. Bueno, yo creo que sí mencionas un punto bastante importante. A ver si hay otra persona que quiera intervenir. Yo sé, claro, para vosotros es muy temprano. Vamos, creo que sí, lo que acabo de apreciar un poco en la contribución de Ahí, Carolina es profe. casi... Ah, sí, Buenos hay alguien más. días. Hola, buenos días y buenas tardes allá en España. Claro. Bueno, yo pensaría que actualmente, pues desde lo pedagógico y desde lo educativo, mm, pues yo pienso en dos cuestiones principales. Una también tiene que ver un poco con lo que decía Carolina en la intervención anterior y tiene que ver con cuál es el lugar que se le está dando en realidad al conocer dentro de los procesos educativos, ¿no? Porque a veces pareciera que, por lo menos en las escuelas y etcétera, se
como que se vuelve simplemente una repetición o transmisión del conocimiento un poco desde una perspectiva bancaria, pues desde Freire, en donde simplemente pretendemos transmitir un poco de contenidos vacíos sin preguntarnos si eso en realidad pues está atravesando e impactando ya los procesos formativos de las personas. Y en segundo lugar, venía estos días haciendo una reflexión y es en torno a lo medioambiental, porque bueno, sabemos que producto de las formas en cómo los seres humanos y las civilizaciones nos hemos relacionado con el mundo que habitamos, pues nos enfrentamos ante una crisis inminente en tanto a recursos naturales, en tanto a la explotación de los distintos ecosistemas, al manejo de los residuos y todas estas cuestiones. Entonces pensaba también que de una forma u otra lo educativo y lo pedagógico pues debería tener ahí un papel fundamental que permita sensibilizar a las generaciones actuales y futuras frente a, bueno, tenemos que cambiar y transformar esto como humanidad o literalmente no vamos a tener donde seguir hablando de ningún otro tema, porque pues finalmente es como sí, como una crisis que viene elevándose y elevándose y como que pareciera que le hacemos un poco el quite, como que no lo ponemos tan en el centro de las discusiones, pero si lo pensamos es también algo muy importante que deberíamos como tener en cuenta. Y ya, por el momento sería eso. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si hay alguien más. Bueno, pues si no, yo después sigo un poquito, pero básicamente coincido con las dos contribuciones. Sobre todo la primera, ahí casi he visto un poco alguien parafraseando lo que he dicho en la primera sesión, lo que a mí cada vez más me llama la atención, ¿no? Esta capacidad de las personas de distinguir entre un hecho y algo que no lo es, entre un conocimiento científico y lo que no lo es, ¿no? Y las consecuencias nefastas que puede tener, ¿no? Esta incapacidad de distinguir, ¿no? En toda la vida cotidiana que nos afecta, ¿no? Uh, en todos los ámbitos. Después, la segunda contribución, también estoy de acuerdo. Quizá en plan egoísta, lógicamente, el cambio climático a mí ya no me afecta tanto, ¿no? Porque no me queda tanta vida por delante. Es que yo creo, supongo que los próximos 20 años pues, no va a ser tan catastrófico, pero para la generación que dejó atrás, pues supongo que sí va a ser un problema de lo muy, muy, muy importante, ¿no? Claramente. Ahora, quizá otros problemas claves que no se han mencionado todavía, que quizá, no sé, quizá por ser europeo, por la edad que tengo, la que yo problemas claves que aprecio en la actualidad son las guerras que han surgido otra vez en todas partes, ¿no? Porque yo ahora mismo estoy a 3 horas de vuelo de una guerra activa, ¿no? No, de dos guerras, ¿no? De una guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Donde están muriendo jóvenes como vosotros, ¿no? Todos los días y mayores. Y la otra en Oriente Medio, ¿no? Que es también muy complicado discutirlo con el estudiantado porque este siempre parece que por algunas condiciones especiales calienta mucho los ánimos, ¿no? Decir que ahí discutirlo tranquilamente es muy, muy, muy difícil, ¿no? Pero creo que son problemas muy graves que tenemos, ¿no? Y quizá un segundo fenómeno que también sigo viendo como un problema clave, sobre todo si hablamos de una sana evolución de nuestras hijas e hijos, también en España un poquito, ¿no? En toda Europa es la pobreza, ¿no? Yo creo que pobreza sigue siendo un fenómeno en muchas sociedades que es un problema muy clave, ¿no? Porque yo creo que el factor que más impide el sano desarrollo de una niña o de un niño es si viene de un hogar muy pobre, ¿no? Si no tiene medios, ¿no? Para educación, etcétera. Y me habría gustado, ya he hecho, ya tengo más de 60 años, yo tenía durante algunos años la esperanza de que el mundo estaba mejorando un poquito, ¿no? De que conflictos como la Guerra Fría estaban desapareciendo, que había más colaboración, que
no había guerras calientes durante una época, pero ya desde hace una década más o menos, me temo que tenemos que ver que el mundo no ha mejorado nada, ¿no? Que está igual como en todas las épocas, un poco peor, un poco mejor, pero está igual y hay una creciente conciencia de otros problemas importantes como el cambio climático, pero con pocas perspectivas de luchar eficazmente contra esta evolución. Yo lo veo crudo, ¿no? Incluso algunos países toman medidas como, bueno, Europa sí, ¿no? Que hay cada vez más energías alternativas, cada vez menos contaminación, pero es una muy, muy pequeña parte del mundo, ¿no? Es bastante complicado. Pero muchas gracias por las contribuciones, ¿no? Como tenía más preguntas, pero también me gustaría un poco de seguir con... Bueno, yo reconozco que Hola, teóricamente... Sí, sí, habla. hola, que Para una más tenemos tiempo. estaba esperando que hablara. Bueno, yo Sí. considero que el ámbito educativo es un reflejo siempre de la sociedad, de lo económico, de lo político, y creo que ahora lo que estamos viviendo, creo que se ha venido viviendo en toda la historia, pero ahora al ser millones de personas, se ve más este efecto de, de la desigualdad social. Por ejemplo, Colombia, yo tuve la oportunidad de vivir en España, de viajar por Europa y pude darme cuenta de esa desigualdad social tan aterradora. O sea, yo me sorprendía que acá para uno comprarse un carro puede que no lo logre en toda la vida, que se demore 10 años pagándolo, mientras allá uno en un año podía pues como tener un auto o hacer un viaje. Aquí un pasaje de avión nos vale pues demasiado. Entonces yo mirando esa desigualdad, esas brechas sociales tan grandes, porque es que son inmensas. Entonces yo siento que el problema es eso, la jerarquización, este capitalismo tan grande que, o sea, el poder del mundo está en manos de muy pocos y la desigualdad cada vez se hace más y más grande. Y aunque dicen que las minorías están oprimidas, yo siento que ahora somos la mayoría la que estamos oprimidos en manos de unas minorías que se han vuelto los dueños de las empresas, los dueños de los medios, y ellos están como dominando el mundo. Es un nuevo orden global en manos de un sistema capitalista que es dominado por unos cuantos, por unos pocos. Y esto, la compañera decía, el cambio social, pues como lo de la contaminación, y esto también se debe a las empresas. Por más que los individuos cambiemos nuestros hábitos de consumo, por ejemplo, yo soy vegana y eso, realmente la empresa, por ejemplo, Coca-Cola, la destrucción de las fuentes de agua, la producción masiva de plástico, o sea, realmente los que se tienen que hacer cargo son las empresas de la contaminación, porque lo que producimos los humanos pues es como poco en relación a lo que produce la empresa. Yo siento que el problema es muy grande, es muy amplio y está muy de raíz, viene dándose desde hace siglos, pero ahora se ha magnificado y ya no se puede esconder. La destrucción al medio ambiente debido a las grandes empresas, las desigualdades sociales que realmente se está viendo aquí en Sudamérica, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, como esa crisis humanitaria, que realmente ya las políticas, o sea, están matando al pueblo de hambre. Aquí en Colombia un mínimo, o sea, lo que se gana el mínimo, que es lo que la mayoría de gente se gana, ya no alcanza para el alquiler. O sea, si pagas el alquiler, ya no comes. Y son cosas que no se hablan, que nos enseñaron a callar. Yo soy una persona muy molesta para muchas personas porque siempre toco estos temas, como nos preocupamos por un montón de asuntos, pero creo que no por los más importantes. Muchas gracias, ¿no? Quizás para terminar el debate un poquito, porque ya no nos queda tanto tiempo, quizás es una hipótesis un poco atrevida, pero soy el último que defiende los sistemas políticos que existían antes en el bloque soviético, ¿no? En el Pacto de Varsovia, simplemente porque llegué a conocerlo en persona, ¿no? Que estuve de visita en la República Democrática Alemana, que era cualquier cosa excepto democrática, ¿no? Era un sistema claramente dictatorial, represivo, ¿no? Con un vocabulario que sonaba progresista, que básicamente reprimía a la gente, no les dejaba ni salir de su propio país, ¿no? No voy a defender este sistema ni lo más mínimo,
pero un poco, tengo la sensación, ¿no?, de mi vida un poco más larga, de que la existencia de esta alternativa, quizá no tan atractiva, pero simplemente la existencia de un sistema social, político diferente al sistema capitalista, después estaba detrás de que en esta época, por ejemplo, el sistema capitalista cedía un poco más a demanda de los sindicatos, intentaba de garantizar por lo menos un nivel de vida aceptable para la clase trabajadora, ¿no? Y lo que ha dicho la compañera, ¿no?, con lo que cuesta ahora de trabajo para poder permitirse un coche, por ejemplo, que en España mucho menos en Colombia, que también cuesta un poquito, de que alguien se pueda permitir un coche, etcétera. Pero yo creo que si miramos un poco el pasado, no hace tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, la generación de mi padre, ¿no?, que trabajó ya también en los años 60, pero él, por ejemplo, trabajando solamente él, teniendo un trabajo, bueno, bien remunerado, pero para él permitirse una casa propia o un coche no era tan problemático, y también para otra gente que no tenía tanta calificación y trabajos tan buenos, ¿no? Mientras que eso ahora es básicamente imposible, ¿no? Quizá un poco se mantiene esta estructura también, no se toleran porque ya no existe a gran escala un modelo, por lo menos oficialmente alternativo al existente, ¿no? No existe esta amenaza ya, ¿no? Por lo que se ha impuesto, por lo menos en la mayor parte del mundo, este sistema en la que la situación de la mayoría de personas es cada vez más complicado, ¿no? Quizá algunos países un poco más privilegiados, como Unión Europea, pues quizá, vale, puede ser, ¿no? Tampoco tanto, ¿no? Pues quizá, si queréis dejarme terminar este tema y después el final lo utilizamos para seguir debatiendo, ¿vale? Vale, gracias, ¿no? Pues voy a seguir un poquitín con nuestro amigo Glassky, que reconozco que también para mí a veces son conceptos, si solamente hago referencia a la teoría, pareciendo un poco secos de vez en cuando, ¿no? Bueno, a ver, creo que ya no me queda tanto, pero quería mencionar una distinción de temas, ¿no?, que él propone para su tratamiento en las escuelas, y ahí distingue entre temas que son directamente crítico-emancipatorios y otros que son instrumentales, ¿no? Y propone que los temas instrumentales, ¿no?, que más son temas que sirven simplemente para aprender ciertas competencias básicas necesarias, como leer, escribir, calcular, etcétera, siempre deberían elaborarse en conexión con temas emancipatorios, ¿no? Y dice que durante la enseñanza de temas instrumentales deberían aplicarse exclusivamente métodos orientados en objetivos emancipatorios, es decir, métodos que fomentan el aprendizaje comprensivo, la autogestión y el autocontrol del alumno y el aprendizaje en cooperación social entre alumnos, ¿no? Es una distinción que no se ha mantenido en el debate académico, porque creo que es imposible distinguir entre un tema que es directamente emancipatorio y uno que no lo es, ¿no? Pero el fin de que la didáctica, que el fin de la didáctica consiste en orientar al alumnado hacia sus posibilidades y tareas individuales y sociales futuras, es algo que creo que sí se ha mantenido. A ver, ahora no me reacciona, ¿no? Ahora sí. Él mantiene también en su concepción de la didáctica crítico-constructiva el principio de la enseñanza y el aprendizaje con modelos ejemplares, ¿no? Es decir, que aprendizaje que fomente la autonomía del alumno no se consigue a través de la reproducción de un gran número de conocimientos y capacidades particulares, sino más bien a través de este número limitado de ejemplos o de modelos ejemplares. Yo creo que un poco es algo que mencionaron, o mencionó la primera compañera que participó en el debate, ¿no? Quizá por lo menos algunos sistemas educativos hay una tendencia de obligar al alumnado a aprenderse muchas cosas, muchos hechos de memoria, ¿no? Lo que de principio no es algo que hay que rechazar, pero de principio viendo el rápido desarrollo de la sociedad que podemos presenciar, pues creo que no es tan importante
de transmitir determinados conocimientos y obligar al alumnado que lo aprenda de memoria, simplemente porque dentro de poco puede estar superado, ¿no? Hoy mismo, por ejemplo, en estos tiempos estamos viviendo la evolución rapidísima de la inteligencia artificial sin que sepamos exactamente a lo que nos va a llevar en muy, muy poco tiempo, ¿no? De manera que quizá es más importante transmitir la capacidad de adaptarse a los cambios, ¿no? De saber procesarlos, analizarlos, competencia de reflexionar críticamente, que es más importante que algún conocimiento en concreto, ¿no? Y creo que esos son principios de Clarke que todavía tendrían su validez en la actualidad, ¿no? Después ya estamos con su defensa del aprendizaje fundamentados en los problemas clave, de los que algunos hemos mencionado, ¿no? Repito, por ejemplo, análisis de guerras que se están produciendo, de la situación económica de muchas personas, de la pobreza, del cambio climático. Yo creo que ya tenemos tres problemas claves que sí son muy significativos en la actualidad y que necesitan ser tratados en las escuelas, ¿no? Después también nos dice que el objetivo pedagógico siempre consiste en la aclaración de las raíces históricas de un problema y la elaboración de varias propuestas de solución. Siempre es una buena idea, aunque quizá no hay tantas opciones de que estas propuestas de solución que se nos pueden ocurrir se pongan en práctica, ¿no? Y dice también, recomienda la aplicación de la metodología del análisis didáctico, lo que vimos al principio, ampliado por nuevos aspectos como la interpretación de las dimensiones interrogativas en el sentido de una concepción democrática de Bildung, de la formación, ¿no? Orientada en el principio de la autodeterminación y de la solidaridad, ¿no? De ser fines, y creo que eso también es algo importante, de contribuir a la formación de personas que también sean capaces de entender la situación de otra gente menos privilegiada y comprometerse para, por lo menos, intentar contribuir a mejorar la situación de estas personas. Si vemos, ya llegando un poco al final, influencia del concepto de esta ciencia crítico-constructiva en diferentes sistemas educativos, pues hay que mencionar que los Länder, que mencionaba antes, estas regiones autónomas alemanas, tienen una gran independencia en materia educativa y cultural, ¿no? Y por lo tanto hay que constatar que los conceptos de reforma educativa de Clarke que era, y siempre lo dijo abiertamente, militante del Partido Socialdemócrata, se tuvieron en cuenta sobre todo en las regiones con gobiernos de orientación izquierdista, ¿no? Eso es un poco complicado, ¿no? Porque Alemania geográficamente con Colombia, comparado con Colombia, es relativamente pequeño, pero tiene muchísima población y muchísimas lendas, muchísimas regiones autónomas. Ahora mismo son 16 y cada uno tiene su propio sistema educativo. Y normalmente los gobiernos suelen tener la misma tendencia política durante un periodo extendido del tiempo. Básicamente, muy en general, el sur suele ser más conservador y el norte un poco más progresista, ¿no? Entonces, claro, conceptos de Clarke se realizaron pues, en práctica sobre todo en zonas del norte. Uno que he puesto aquí es el símbolo de la ciudad-estado de Bremen, que está en el norte alemán, pues ahí se llevó a cabo una reforma educativa que primero facilitó la transición entre diferentes tipos de niveles escolares. Creo que he mencionado brevemente en la primera sesión que ahí Alemania tiene un sistema con escuelas secundarias separadas, ¿no? Donde separan los alumnos a la edad de 10 años y de principio transitando o cambiando de un sistema, de un tipo de escuela a otro, es posible en la teoría, pero en la práctica bastante complicado. Es decir, si una vez un alumno está encaminado a la edad de los 10 años, que cambie de orientación cuesta muchísimos esfuerzos, es muy complicado, eso lo hicieron más fácil en esta ciudad. Después también implantaron medidas para el fomento y la integración de alumnos con necesidades educativas especiales, y también para el gran número de alumnas y alumnos procedentes de familias de inmigrantes. Y se reforzó la independencia de la escuela en cuestiones de planificación educativa curricular
proponiendo la concentración, como no, en los problemas claves, que es una propuesta fundamental de Klafki. Y si vemos ya al final contribuciones de él al debate contemporáneo, pues él fue activo más o menos hasta el año 2007, ¿no? Después ya últimos 9 años, 10 años de su vida dijo que se retiraba ya por cuestiones de edad, pero sí participó en el debate público, sobre todo en debates sobre problemas pedagógicos fundamentales que están relacionados con el futuro de la escuela. Él participó en un debate sobre las debilidades del sistema educativo alemán que surgió después del estudio comparado PISA. En el 2001, había antes olvidado el año exacto. Ahí, para decir algo previamente sobre estudio, resultados era que los buenos alumnos alemanes son muy buenos, son mejores que los buenos alumnos de otros países, y los alumnos malos son muy malos, ¿no? Peores que en otros. Es decir, y además había una gran relación, una relación muy llamativa entre la procedencia social de un alumno y sus posibilidades en el sistema educativo. Es decir, que si alguien venía de una familia de académicos, esta persona tenía, creo que por el factor 6 veces más la opción de terminar con un título universitario que un otro niño con las mismas características, básicamente, de una familia con recursos económicos más limitados. Es decir, que es un sistema que conserva fuertemente ya la estructura social existente. Él propuso en este debate pues, reforzar la dimensión pragmática en la escuela para que jóvenes llegasen a comprender mejor la realidad, mejorando así su capacidad de decidir y actuar, es decir, hablar de cosas que estaban pasando en la realidad, tratar sus problemas clave, como no, ese es un poco algo que repite frecuentemente, fomentar la capacidad de percepción y creatividad estética, algo un poco más novedoso. Después llevar a los jóvenes a la comprensión de problemas de la humanidad en diferentes épocas históricas, promocionar la formación ética y mejorar la capacidad motora, ¿no? Creo que todas propuestas bastante sensatas que él hace al final ya de su carrera académica. Muy bien, ya es la última diapositiva en este caso, y creo que con este ya voy a terminar, después hacer un par de comentarios más. Yo creo haber observado, y quizá me equivoco un poco, pero publicaciones de traducciones al castellano de obras originales de Klafki o estudios de su teoría son, te diría, bastante escasos, por lo menos espacio académico español y latinoamericano. He visto alguna cosa, pero la que mucho no. Bueno, quizá me inspiro algún día y traduzco su último libro, que es el de los que me gustan Por favor, bastante. profe. Pero bueno, quizá lo dejo para la jubilación, lo veré. Bueno, lo esperamos. Después, creo que su concepto de la ciencia de la educación crítico-constructiva ha dejado profundas huellas en el sistema educativo alemán, y él ha intentado siempre profundizar su democratización, ¿no? Que está en una línea continua que se puede observar en los esfuerzos de Klafki. Creo que su gran logro intelectual consiste en el descubrimiento de las aportaciones de la teoría crítica, tanto para el análisis de la realidad educativa en una sociedad que experimenta grandes transformaciones, así como para la elaboración de propuestas para una reforma democrática del sistema educativo. Características de su obra son que él acepta e integra la tradición de la pedagogía entendida como ciencia del espíritu en su teoría crítica constructiva de la educación, abarcando un amplio espectro en sus trabajos, ¿no? Y creo que ahí quizá he presentado un poco más sus modelos metateóricos, algo complejos, y como me he dado cuenta ahora, en algunos puntos un poco repetitivos, porque desde que insiste siempre en lo mismo punto. Pero eso es una parte de su trabajo, y después otra es ya la elaboración directa de unidades didácticas, ¿no? Me acuerdo, pero ya lo he leído hace mucho tiempo, hace más de 10 años, pero él, por ejemplo, hace propuestas sobre unidades didácticas, sobre las historias de las herramientas, ¿no? De las tecnologías utilizadas,
después uno sobre la historia de las luchas sociales, en la historia, ¿no?, del surgimiento de los sindicatos. Ay, no sé qué había. También había algo de matemáticas, que no me acuerdo exactamente el tema, pero son temas que él trata también, ¿no? Entonces, él incorpora tesis de la teoría clásica y moderna, teoría crítica clásico-moderna en su didáctica crítico-constructiva, y defiende siempre también algo que repite continuamente entre los escritos, los ideales de autodeterminación, cogestión y solidaridad, ¿no? Y casi propongo que aquí dejamos el resto un poco para más debates, ¿no?, de problemas claves. Quería deciros también, lo olvidaba al principio, que he publicado 2 textos, o he subido 2 textos a la carpeta, ¿no?, compartida, que no son los textos que he publicado, sino son versiones un poco más amplias, que me parece que cumplen un poco más con mi intención didáctica en este caso, en este curso, ¿no?, que tiene un poco más detalles. Después, la referencia correcta la encontráis en el programa del curso, donde consta la versión publicada, que normalmente es la mitad, ¿no? Yo creo que el segundo pedagogo, el Klaus Molnau, ya no lo voy a presentar en esta sesión, básicamente es parecido o comparable a Klafki, con la diferencia importante que él hizo sus esfuerzos, sobre todo en el campo de la pedagogía social, ¿no? Pues entiendo que los pedagogos aquí presentes no solamente buscan una carrera en las escuelas, sino también fuera del campo de la educación formal, ¿no? Probablemente, ¿no? Entonces yo creo que también puede ser una lectura interesante de revisar esta teoría, que ahora mismo creo que ya no lo voy a hacer en esta sesión, ¿no? Pero quizá podemos seguir un poco este debate que tuvimos antes sobre problemas claves y cómo tratarlos en la educación. Me han gustado todas las contribuciones que habéis hecho, como siempre, ¿no? De preguntas relacionadas, ¿no?, cómo tratarlos, de que, por ejemplo, ¿qué ideas tendríais, ¿no?, para conseguir que haya menos gente que se creen bulos o rumores, ¿no?, difundidos por las redes sociales? ¿Cómo se podría aumentar un poco el nivel de competencia de valorar correctamente una información? Si alguien tiene una idea, porque eso creo que es un tema que ha aparecido aquí, ¿no? Profe Cristian, Sí. yo quisiera plantear como 3 preguntitas, pero usted me las puede dejar para después, para darle paso también a los estudiantes. Y pues primero agradecer la exposición que nos hace, la presentación que nos hace de Klafki. Pues para nosotros es importante conocer esos detalles que usted nos comparte de la autora. Habrá que reconocer, profe Klafki, por ejemplo, aquí en Colombia, y específicamente en la Facultad de Educación, nosotros conocemos, en las facultades de educación, conocemos a Klafki gracias al profesor Andrés Klaus, que de hecho está conectado. El profesor Andrés Klaus Runge, pues también se formó en la Universidad de Berlín, y pues tenemos que agradecerle que mucho del legado de los pedagogos alemanes, pues lo conocemos gracias a él. Él también ha hecho algunas traducciones, entonces pues reconocer como eso, y a usted también agradecerle pues este diálogo. Yo solamente las dejo planteadas y ya usted decide si las abordamos luego o si podemos hacer alguna puntualidad sobre ellas. Incluso Sí, era sí, una sí. pregunta que ponían al inicio de la sesión en el chat, y era si Klafki consideraba la didáctica como una ciencia, como una disciplina científica. Lo otro es si era posible explicar un poco cómo era que Klafki entendía, porque lo dice como textualmente en uno de sus artículos en una revista, la complementariedad necesaria que debería haber entre las 3 corrientes teóricas de la pedagogía alemana: las ciencias del espíritu, la experimental y la crítica, porque parece hoy que más bien ese adjetivo crítica o crítico es un eslogan que le ponemos a todo, pero muy vaciado de contenido.
pero digamos que entender cómo Clarke entendía la importancia de las tres corrientes y no solo la crítica, sino también la experimental, de la que nosotros estamos un poco distanciados, por lo menos en la facultad, pues sería interesante. Y lo último es que entiendo, puede ser mala lectura y mala interpretación, pero que Klatsky también hacía una crítica a la teoría crítica, ¿cierto? Como se desarrolló en la escuela de Frankfurt, porque pues su intención, como lo has presentado hoy, era buscar que esa teoría crítica se objetivara en una pedagogía crítica transformadora de la sociedad. Entonces, un poco como cuál era esa posición realmente que tenía Klatsky respecto a la teoría crítica. Y bueno, yo creo que con eso solamente. Y bueno, también invito, si el profesor Andrés Klaus quiere hacer alguna comentario o pregunta, pues también podría. Gracias, solo eso. Vale, a ver si no sé si tengo la competencia para contestar a todo lo que has preguntado, pero voy a intentarlo, ¿no? Primero sobre la didáctica. Yo, vamos, me puedo equivocar, pero yo creo que él considera la didáctica simplemente como una parte de las ciencias de la educación, no como una disciplina propia en su propio derecho, ¿no? Simplemente una disciplina parcial que pertenecía a las ciencias de la educación. Porque él lo utilizó sobre todo en el plural, ¿no? Que de hecho, claro, estuvimos con el problema de las denominaciones al principio, ¿no? Con singulares y plurales, ¿no? Con pedagogía o pedagogías, que es un poco muy original, que no he visto nunca, ¿no? Que yo la habría llamado más bien, Aquí somos originales, tenemos ese pero sí, pecado. yo la habría llamado quizá más bien teorías pedagógicas críticas, ¿no? Porque y no pedagogía es crítica, pero vamos, es poco gusto personal, ¿no? Pero ciencia y la educación pasa lo mismo, ¿no? Que uno que lo utiliza en singular, otros utilizan el plural, ¿no? Si lo utiliza el plural, quiere decir que bajo su techo se agrupan diferentes disciplinas parciales que en su conjunto aportan algo a la reflexión sobre la educación, ¿no? Entonces, didáctica creo que para clase es simplemente una disciplina parcial, ¿no? ¿No? Algo propio que tenga el mismo rango que ciencia de la educación en general, a pesar de que él dedica una gran parte de sus publicaciones que yo sepa esto. Tampoco lo conozco todo, pero tengo un libro aquí que es un resumen de todas sus publicaciones y el librito llega a 120 páginas, ¿no? Que son sus publicaciones, ni resúmenes, ¿no? De simplemente lo que él ha publicado y las tesis que ha dirigido, que eran, no sé, creo que eran casi 100, ¿no? Y estoy en contacto con algunos de sus exalumnos, bueno, exalumnos en este caso, ¿no? Que he hecho la tesis con él, la primera. Creo Después, que puede es darle escape a la presentación para que lo podamos ver en vale, pero sí, vale, perdón. Eso ahora sí, porque si no estaba en negro, ¿no? Vale. Después la segunda pregunta, eso creo que es bastante curioso y todavía reconozco que más o menos es una idea fundamental que yo acepto, ¿no? Por él no niega de que las diferentes corrientes en la pedagogía que tú mencionaste tengan su justificación y su importancia, pero que solamente son capaces de desarrollar todo su potencial en cuanto se combinen de una manera muy inteligente, ¿no? Pues él todavía, incluso sobre todo en su fase final, ha recuperado mucho el ideario de la pedagogía entendido como ciencia del espíritu. Y tengo que reconocer que, haciéndome más mayor, a veces no son tan malas lo que produjeron estas personas, ¿no? Que siempre cuando se utiliza también reflexionándolos y no aceptando el contexto, ¿no? Pero el asunto es, yo creo que no hay ninguna teoría pedagógica que es totalmente resistente contra su abuso, ¿no? Que no lo es, ¿no? Reforma de por ejemplo, Escuela Nueva o pedagogía de reforma alemana, van a utilizar claramente los nacionalsocialistas, ¿por qué? Para atraer al alumnado, ¿no? Que ellos sacaron a los alumnos de la escuela, hicieron juegos militares y mucho deporte, etcétera, y los alumnos estaban encantados, pero la metodología no era de ellos, la habían inventado otros, ¿no? Entonces, cualquier concepto se puede abusar, ¿no? Y necesita de la corrección y de la complementación. Él dice de principio, los principios básicos de la pedagogía entendida como ciencia del espíritu o de la hermenéutica, ¿no? La reflexión de lo que ya existe, el desarrollo de categorías para comprender mejor la relación entre práctica
y teoría, etcétera, es algo para él sigue siendo válido, ¿no? Solo para que después pueda desarrollar toda su potencia necesita el complemento, ¿no? Primero con lo que se llamó en su época el giro realista, pues tenemos que utilizarlo por una parte para el diseño de configuraciones experimentales, ¿no? Para comprobar si de verdad lo que pensamos es eficaz, lo es de verdad, ¿no? Hay que medirlo a veces, ¿no? Y yo no soy gran amigo de esta cosa, pero reconozco que hace falta muchas veces, ¿no? Y para desarrollar un experimento necesitamos primero una teoría que nos dice qué podría ser, ¿no? Para después comprobar si es así o no es así. Lo empírico está muy bien, ¿no? Y después el último complemento que hace falta, solamente la eficacia no es suficiente, ¿no? Eficacia puede ser muy, muy negativo, ¿no? También porque sí, podemos tener una eficacia en que es el mejor soldado que elimina a otros soldados en un campo de batalla, pues también es eficacia, ¿no? Después, habrá que complementarlo con lo que él llama la crítica de la ideología, de ver un poco para qué sirve lo que estamos haciendo, ¿no? Ahí claro, nos propone este triple concepto que hemos visto, que más o menos creo que es reformulando un poco ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Sobre todo el último de la solidaridad, ¿no? De intentar ver siempre que los esfuerzos que hagamos estén a favor de mejorar las situaciones de gente que está más desfavorecidas, porque solamente así se consigue la libertad, ¿no? Libertad no es alcanzar al máximo que pueda llegar sin tener en cuenta los demás, sino también desarrollar este pensamiento a favor de los que no tengan las mismas opciones y hacer esfuerzos pedagógicos correspondientes para tener en cuenta este aspecto también y no repetir simplemente reproducir la sociedad. De hecho, el sistema alemán peca de un alto grado de reproducción de la estructura social, ¿no? Con aceptación social, vale, lo reconozco, ¿no? Pero habría que ver si ese es el fin de un sistema educativo, ¿no? Que queremos reproducir todo lo que existe hasta ahora o queremos por lo menos un cambio paulatino para después mejorar las opciones para gente que viene de familias que no son tan privilegiadas, ¿no? Creo que él ve un poco esta combinación como lo que sí puede convertir a la ciencia de la educación en algo eficaz, ¿no? En una manera de desarrollar su potencial. Y no sé si tenías una última pregunta que ya no me acuerdo. ¿Cuál es la última No, que era hice? un poco que Klafki entiendo que hace cierta crítica a la escuela de Frankfurt, a la teoría crítica, incluso señala que a veces tiene como un momento de oscuridad, pues porque es una crítica pues bastante negativa del status quo de la sociedad y que lo que él propone es justamente objetivar esa teoría crítica en una propuesta educativa para la transformación. Entonces, un poco saber cómo cuál era esa posición, esa relación que tenía entre la teoría crítica y la propuesta que él impulsa. Pues ahora mi pregunta es un poco demasiado casi. Ahí, eso debería revisar un poco. Pero él de principio de crítica, la teoría crítica, de lo que yo he leído, pues, no me acuerdo de... Aquí no... Sí, no me acuerdo de mucho haber leído suyo que se podría interpretar como una crítica de la teoría crítica. Él utiliza, claro, diferentes puntos de referencia. En los 70 un poco más la clásica, ¿no? Crítico de Horkheimer, por ejemplo, ¿no? Últimos años incorpora un poco de Habermas, pero después de crítica directa, ¿no? Que él simplemente creo que dice que tampoco, él no es filósofo, ¿no? Que él lo utiliza para una inspiración, para inspirarse para el diseño de métodos didácticos en este caso, ¿no? Pero no para criticar la filosofía. Crítica soy la que no, ahora mismo no la tengo presente, pero voy a revisarlo a ver si encuentro algo. No, pero, o pudo ser una mala interpretación también mía, profe. No hay, debe Hombre, ser. no he leído toda su obra porque la que es imposible, ¿no? Porque lo más cosa más importante sí, pero hace tiempo, ¿no? Que ahí lo reconozco, ¿no? El último hecho del 2007, que es un muy buen resumen de todo su pensamiento, porque lo hace parcialmente en entrevistas, hace parcialmente en artículos cortos y ah, ahí no he encontrado nada, la verdad. Listo, gracias, profe. Está
Bueno, sí, para mí la verdad fue muy sorprendente, pues como toda la conversación de Klafki y siento que creo que no tenemos más clases sobre las pedagogías antiautoritarias, ¿cierto que no? De principio que eran 2 clases, creo, ¿no? Solo Porque, que igual siento que todo este ciclo ha sido como muy parecido en, en pues pedagogías revolucionarias, ¿cierto? Creo que de hecho la clase pasada Marceli hacía una pregunta, le hacía una pregunta al profe respecto al chiste que hacías ahorita de pedagogías críticas. Entonces le preguntaba que si había una diferencia entre pedagogía crítica y pedagogías críticas, ¿cierto? Entonces hubo como una media conversación entre nosotros como en el grupo de WhatsApp, pero me voy un poquito. Pero yendo más allá de eso, me parece, he estado como pensando en nuestras prácticas educativas que siempre son muy al hacer, al producir, al crear, pero nunca tenemos tiempo para reflexionar, ¿cierto? Y que es algo que pasa también incluso en la universidad, incluso en nuestra carrera, ¿cierto? Que a pesar de que eh, debemos todo el tiempo reflexionar, ¿cierto? Pues como que ese es el objetivo, ¿cierto? Reflexionar sobre fenómenos educativos, terminamos siempre yendo a la práctica. Entonces es como lo que me suscitaba. No, no sé si lo conecté bien. A veces me pongo un poquito nerviosa para hablar en voz alta. no, no, yo te he entendido perfectamente bien, ¿eh? Claro, pero por hacer una aclaración, profe Cristian y Laura, de hecho, por temas administrativos y la novedad de este curso virtual en el programa, nosotros teníamos que apelar a un curso ya existente para asociar códigos y ese tema. No podemos cambiarle el nombre, pero de hecho, eso no significa que muchos de nosotros comulguemos con esa denominación de pedagogías críticas en plural. De hecho, no. Seguro quienes lo crearon, usted lo dice muy, muy bonito, muy romántico. Originalmente, ¿cierto? Tuvieron esta chispa de creatividad, le pusieron, estaban de acuerdo, pero no necesariamente, por lo menos nosotros abogamos por esas pedagogías críticas en plural. Habrá quienes sí, por supuesto, ¿cierto? No, no generalizaré, pero por lo menos no es la posición formal que asumimos de unas pedagogías críticas en plural, sino más bien como usted las entiende, pero no había otra cosa, pero muy bueno que se aclare eso también, porque pues el curso se llama así, el contenido tiene que ver con eso, y para nosotros es importante, vuelvo y yo siempre retomo a Bresinca, esa crítica que Bresinca hace en los conceptos fundamentales de pedagogía, y él dice es que la pedagogía carece de un lenguaje riguroso, está muy permeado por ese lenguaje de las ciencias del espíritu, entonces no se puede hablar de pedagogía, sino de ciencia de la educación. Pero si uno reactualiza ese discurso, realmente es importante revisar cuáles son los conceptos que nosotros empleamos y por qué, porque a veces, y es propio de nuestro contexto, emplearlos como sinónimos. Entonces nos viene bien cualquier concepto para definir un mismo objeto y creo que nosotros, como, pues, y sobre todo ustedes profesionales que van a hacer en pedagogía, pedagogos, pedagogas, pues estamos llamados a esa revisión conceptual. Lo decía ayer el profesor Andrés Clau, no necesariamente en el sentido de clásico de la vigilancia epistémica, pero hombre, si venga, cuestionémonos qué es lo que estamos hablando y cómo lo estamos hablando. No sé, profe, lo que usted quiera agregar y gracias, Laura, por esa pregunta, parece muy importante. No sé, hombre, yo lo entiendo que es el mismo problema que tenía Kant, ¿no? Que le obligan a veces a impartir algunas clases, ¿no? Con un temario ya establecido anteriormente, ¿no? Y eso forma parte de sus obligaciones y te gusta o no te gusta, ¿no? Que, lógicamente, lo que enseñamos nosotros también, una parte, no, lógico, la mayor parte no lo hemos inventado nosotros, ¿no? Que son asignaturas existentes que estamos obligados a impartir y le podemos dar un toque personal y cambiar el contenido un poquito, pero todo no, porque existen manuales de antes, ¿no? Que son contenidos que se ponen como obligatorios y después
hay que ver un poco cómo lo interpretamos, pero creo que dentro del marco de este curso, ¿no? Que habéis programado, que creo que tenemos bastante libertad y podemos discutir temas bastante interesantes. Dicho, yo tampoco estoy seguro que el programa lo he inventado un poquito, ¿no? Combinando lo que hacemos aquí con material existente también para no sobrecargarnos este trabajo, lo reconozco, ¿no? Recuperando cosas un poco más antiguas, en mi caso, ¿no? Como ya no trabajo hace tanto tiempo, ¿no? Pero lógicamente todo es mejorable, ¿no? Ahí podemos, si después me decís, por ejemplo, este tema nos ha gustado un poco más y este otro un poco menos, podemos adaptarnos para si hay otras ediciones que ya veremos. No, pero de verdad que muchísimas gracias, profesor Cristian Roy. De verdad que sí. Y el hecho de que sea virtual, pues nos permite volver una y otra vez sobre Sí. estas sesiones.